Las circunstancias propias de nuestra época, unidas al impulso industrial y comercial y al desarrollo del sistema de comunicaciones, así como los enormes movimientos migratorios de continente a continente, fomentan la necesidad de aprender otros idiomas como medio de comunicación en el ámbito internacional, por lo que el aprendizaje de lenguas extranjeras es una necesidad ineludible debido al nivel de desarrollo en que se encuentra nuestra sociedad, producto de la integración económica y cultural. En el ámbito de la enseñanza, esto implica un proceso complejo de definir una metodología, una concepción del lenguaje y la aplicación de estrategias didácticas que faciliten en el aprendiz el desarrollo de su habilidad lingüística en función de su habilidad comunicativa. La educación pública en México ha reconocido en sus programas educativos desde 1993 la importancia de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, por lo que es importante conocer el contexto actual en el que está situado este rubro, desde cómo se forman los docentes, cómo es el equipamiento de las instalaciones, qué clase de herramientas didácticas son usadas y la metodología de enseñanza aplicada para el área de lenguas extranjeras. Asimismo, conocer cómo son consideradas las necesidades y situaciones a partir de entornos sociales específicos. México se encuentra en un contexto plurilingüe con 68 lenguas nacionales, donde de acuerdo a diagnósticos presentados como el del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y su informe sobre la educación obligatoria en México 2018, se muestra que la educación escolarizada en las escuelas rurales y sobre todo en las escuelas indígenas se presentan los más bajos índices de rendimiento escolar en casi todos los campos, por lo que la atención educativa de esta diversidad requiere la formación de docentes desde un enfoque plurilingüe, capaces de adaptarse a las situaciones diferenciadas de los alumnos para promover reales aprendizajes, con metodologías pertinentes en el ámbito de la enseñanza de lenguas desde nacionales hasta extranjeras. La enseñanza de lenguas extranjeras son fundamentales en los programas educativos actuales. Sin embargo, en la educación pública estas no son impartidas desde edades tempranas, por lo que para dar un paso importante en el auge de estas, se debe de considerar que el bilingüismo se propicia de manera secuencial, pues cuando el niño ya sabe hablar un idioma, surge el instante adecuado para enseñarle una segunda lengua, por lo que las instituciones de educación pública deben de considerar esta etapa para catapultar la enseñanza de lenguas extranjeras, aprovechando los intereses de los niños para poder adaptar un programa a partir de una buena didáctica, una buena metodología, un buen uso de recursos técnicos y tecnológicos, así como impulsar la formación de docentes capaces de liderar un proceso desde edades tempranas con las herramientas propias de la etapa. Existe un gran número de instituciones no formales de enseñanza de lenguas extranjeras, lo que evidencia el aumento de la necesidad de aprendizaje de estas. Dichas instituciones ofrecen flexibilidad de edad y horario con diversas modalidades, pero a un costo no accesible a todo público, lo que deviene el conocer un idioma extranjero algo elitista, por lo que el sistema educativo nacional debe reconocer y aprovechar este auge e impulsar del mismo modo en las instituciones públicas la enseñanza de lenguas extranjeras desde edades tempranas como materias obligatorias o bien como talleres que permitan tener acercamiento a otros idiomas y a su vez ampliar la oferta de lenguas impartidas conforme al nivel escolar. La enseñanza de lenguas actual considera que los estudiantes desarrollen habilidades, conocimientos, actitudes y estrategias de aprendizaje para participar e interactuar en prácticas sociales del lenguaje, por lo que la enseñanza de lenguas debe de llevar un enfoque holístico, el cual permita un acercamiento más acertado a la realidad, cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula y no solo mediante la manipulación lingüística en sus diferentes niveles, poniendo a su vez como eje central la cultura, lo que permitiría cimentar el aprendizaje.
El programa de la Secretaría de Educación Pública destinado a la impartición de lenguas extranjeras en el aula reconoce avances limitados para lograr el dominio de una lengua adicional, pues de acuerdo a diversos balances de la SEP, tanto alumnos como profesores mostraron niveles bajos de dominio del idioma, así como falta de referenciales para medir el conocimiento de este, por lo que es imperativo desarrollar y manejar estándares de competencia de la lengua para definir y desarrollar el nivel deseable tanto en el docente como en el alumno, así como poner al alcance del docente los avances en investigación con los cuales podrá desarrollarse en clase, de modo que propicie un aprendizaje significativo en los alumnos, usando los criterios adecuados que le permitan determinar su avance en el aula. El docente actual de lenguas lleva una formación principalmente como lingüista conocedor del idioma, el cual carece de conocimientos pedagógicos para la práctica en el aula, pues sus métodos suelen basarse en la mera constitución del idioma, el cual a su vez carece de objetivos, por lo que se requiere un cambio de enfoque, el cual contemple en los profesores una formación como especialistas enseñantes de la lengua. El fin de la enseñanza de la lengua extranjera es que los estudiantes desarrollen habilidades, actitudes y estrategias de aprendizaje para poder interactuar en prácticas sociales, por lo que el eje curricular propone un enfoque transversal en la enseñanza de lenguas, el cual promueve interacciones comunicativas vinculadas a la realidad bajo normas referenciales específicas. Las instituciones formadoras de docentes de enseñanza de lenguas deben de formar a su alumnado con la capacidad de relacionarse con su contexto y con respecto a los requerimientos que tiene una persona en cuanto al aprendizaje de una lengua extranjera mediante la teoría y la práctica en el campo de la lingüística aplicada como en el de la ciencia de la educación. A su vez, el futuro profesor debe asumir su práctica como objeto de enseñanza del lenguaje y no de la lengua, ya que a través del lenguaje el ser humano se comunica por medio de distintos códigos semióticos, como expresiones, espacios, movimientos y gestos. Este enfoque tiene ventajas como el del abordaje de las tres funciones del lenguaje: la comunicativa, la expresiva y la significativa, es decir, basado en el contexto y la forma en que el individuo se relaciona consigo mismo y con el medio ambiente que lo rodea. El currículo escolar actual en el área de enseñanza de lenguas extranjeras toma como eje central la cultura, con la finalidad de llevar a la práctica social el idioma. Sin embargo, evaluaciones pasadas muestran el fracaso que han tenido los planes escolares en esta área, ya que nunca se logra el objetivo de que los estudiantes lograran comunicarse en una lengua extranjera, por lo que el problema no está en el tipo de plan o finalidad, sino en la limitada formación y conocimiento que tienen los docentes en el plano pedagógico de los idiomas, pues las instituciones encargadas no han prestado atención a las capacidades que se requieren para la enseñanza ni a la preparación que tienen sus profesores asignados a estas áreas, por lo que es buen momento de aprovechar el auge de la globalización, pero paso a paso, con un avance secuencial desde la planificación de la enseñanza de lenguas, la formación de maestros necesarios con los perfiles y estándares adecuados, el acondicionamiento requerido en el aula y la aplicación.